Buenas a todos a un nuevo vídeo en KiCad. En este vídeo vamos a crear una librería, pero en este caso, una librería componente, pero en este caso basada en base de datos. Por lo tanto, en una base de datos vamos a tener todos nuestros componentes. Las librerías basadas en base de datos son bastante útiles dependiendo en el ámbito en el cual trabajemos. Primero es útil si queremos trabajar con componentes que sean únicos, ¿no? Si por ejemplo, para aprovechar nuestro stock, o si trabajamos con un proveedor o que nos monte las placas, los componentes de nuestras placas y tenga pues su propio stock de componentes, ¿no? Pues nos gustaría trabajar pues, con ese stock, con esta referencia de componentes. También son útiles a la hora de trabajar en equipo. Y digo esto porque la base de datos lo que hace es minimizar errores en nuestros diseños, ¿no? En este caso en los footprint y en la numeración de los pines o lo que sea. Dicho de otra manera, añade una capa de seguridad cuando estemos pues, usando cualquier tipo de componente que tengamos. Y aquí pues, vamos a crear una base de datos en KiCad. Pero para ello, para empezar, ya para entrar en faena y en el lío, si nos vamos a la documentación en línea que tiene KiCad, aquí en los temas avanzados, hay un apartado llamado librería en base de datos. Para ello, KiCad nos dice que la única manera, o la base de datos que reconoce, es la basada en los sistemas de arquitectura SQL. Y pues nosotros... y un poquito más para abajo, pues nos dice de que estas bases de datos han sido testadas en este tipo de programas: SQLite, MySQL, MariaDB y PostgreSQL. En mi caso, voy a crear una base de datos basada en la arquitectura o en el programa SQLite, ¿no? Podría crear en cualquiera de los demás, pero yo voy a crear en SQLite. Otra cosa que tengo que decir es que esta base de datos va a ser una base de datos local. Por lo tanto, mi librería va a estar basada en una base de datos local, que significa en mi ordenador, ¿vale? No sería difícil poner una base de datos en la nube, pero en mi caso, pues voy a hacerla de manera local. Y bien, pues ya he dicho de que voy a hacerla basada en este tipo de arquitectura, SQLite. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es pues bajarnos una base, un software, una aplicación, un programa que nos permita crear una base de datos basada en este tipo de arquitectura. En mi caso, yo voy a usar este de aquí, que se llama DB Browser for SQLite, ¿vale? Este es el que yo voy a usar. Y como yo trabajo en la arquitectura o en el sistema de Windows, en el sistema operativo de Windows, y mi ordenador es de 64 bits, pues yo voy a elegir este. DB Browser for SQLite de 64 bits, ¿vale? Si vosotros sois los mismos, pues le dais aquí, lo descargáis y lo instaláis. Otra cosa que vamos a necesitar es un conector. ¿Y por qué digo esto? Bien, porque una cosa es el archivo que KiCad reconoce como base de datos y otra cosa muy distinta es nuestra propia base de datos donde nuestros componentes van a estar alojados. Y necesitamos entre medias un conector que conecte el archivo de KiCad de base de datos con nuestra base de datos y componentes, ¿vale? Y ese conector pues está asociado siempre a la arquitectura o al programa que vayamos a usar. En mi caso, como he dicho anteriormente, voy a usar SQLite, por lo tanto el conector, y antes de irnos aquí, antes de hacer un spoiler, KiCad nos dice de que el conector tiene que estar basado en ODBC. Bien, pues ya con estas pistas, lo que tenemos que buscar en Google es ODBC para SQLite. Y si hacemos eso en Google, pues llegaremos a esta página, ¿vale? Y aquí, pues este señor ha escrito o ha compilado un driver, un ODBC driver para SQLite. Y en mi caso, nuevamente, como estoy trabajando en la versión de 64 bits, pues me voy a bajar este de aquí, ¿vale? Me lo descargo, lo instalo y ya tendría pues, todas las herramientas necesarias para crear mi base de datos en KiCad. Bien, pues al lío. Pues ya que tenemos la base de datos instalada, pues lo que tenemos que hacer es abrirla. Así que lo vamos a DB Browser y cuando instalamos el DB Browser
nos instala dos por defecto. Nos instala el Cipher y el normal, el SQLite. El Cipher es cuando queramos tener una base de datos cifrada. Yo en mi caso para este vídeo la voy a hacer la más sencilla posible sin cifrar, ¿vale? Por lo tanto voy a usar el SQLite. Después, posteriormente, podemos hablar un poco de cifrado y de modo de usuario, ¿vale? Pero de momento, nuestro objetivo principal es crear una base de datos, conectar esa base de datos con KiCad y que KiCad sea capaz de reconocer la base de datos y los componentes. Así que vamos al lío. Así que voy a abrir el SQLite. Bien, este es el programa y ahora lo que tenemos que hacer es crear una nueva base de datos. Por lo tanto, le damos aquí a New Database. Y ahora seleccionamos el sitio pues donde queremos tener nuestra base de datos almacenada de manera local. En mi caso va a ser aquí, ¿vale? Y el nombre. Nombre para mí va a ser KiCad Database. Perfecto. Y el tipo de archivo, bueno, da igual. Generalmente es DB de Database. Perfecto. Y lo guardo. Bien. Ahora tengo otra nueva ventanita y es para crear pues mi primera tabla. La primera tabla va a ser, bueno, no lo he dicho anteriormente, pero lo voy a decir ahora. Ya en anteriores vídeos hemos visto cómo crear componentes. Y uno de los componentes que creamos fue el ESP32. Por lo tanto, la primera tabla que voy a crear aquí va a ser para la familia de mis controladores de Spreadshift. Así que voy a reutilizar los recursos que ya he generado anteriormente. Así que esa tabla se va a llamar MCU Spreadshift. ¿Vale? Bien. Ahora aquí, en esta ventanita, en este recuadro, es para agregar las columnas. Bien. Los campos. Pues los campos que tenemos que crear pues son aquellos que queremos después ver en nuestro esquemático. Y dicho de otra manera, queremos ver tantos campos para que nos haga la vida más sencilla, más fácil a la hora de generar nuestro Bill of Material, ¿vale? La lista de componentes. Por lo tanto, el primer campo que vamos a crear aquí, por ejemplo, va a ser el Manufacturer Part Number. ¿Vale? Va a ser el identificador del fabricante, que será único. Cosa importante, si leemos la documentación de KiCad, nos dice de que la única manera, el único tipo que KiCad es capaz de interpretar y de trabajar con él es del tipo texto. Por lo tanto, todos los campos que generemos aquí tienen que ser de tipo texto obligatoriamente, de momento. Bien, el segundo campo, Manufacturer, la empresa que lo fabrica, y nuevamente tipo texto. Siguiente campo, por ejemplo, la description, tipo texto. Vamos a añadir otro campo que será el del datasheet, la hoja de características del componente. Y ahora vamos a agregar dos campos que son muy importantes. Uno es el de símbolos, que será el símbolo de nuestro componente. Bien, hablaremos un poquito más de este ahora mismo, un poquito más tarde. Otro campo importante es de footprint, ¿vale? Tanto el de símbolo como el de footprint van a hacer que nuestro componente sea único. Bueno, el de símbolo footprint acompañado del Manufacturer Part Number. Van a hacer que nuestro componente sea único. Vamos a añadir otro campo. Por ejemplo, bien, podemos agregar el del proveedor. Es cierto de que en nuestra base de datos realmente sería de componentes y no tanto de proveedores. Pero mirándolo en cara mirándolo desde otra manera, de otro punto de vista, ¿no? Si no ponemos aquí ningún tipo de proveedor en nuestra base de datos, es cierto que cuando usemos nuestra base de datos de componentes para crear nuestro esquemático, al final pues tendremos que asociarle a esos componentes un proveedor, ¿vale? Para después generar la lista de componentes, el Bill of Material. Así que si por lo que sea como yo trabajáis con proveedores habituales, sería conveniente agregar aquí ya el proveedor, ¿vale? Así nos ahorraremos ese paso una vez terminemos el esquemático. Así que yo voy a agregar al menos uno. Voy a poner supplier 1. Podéis agregar tanto como queráis. Podéis agregar tanto como queráis y dejarlo en blanco. No será necesario de que lo
lo rellenéis. Y después voy a crear el supplier 1, el part number. Porque una cosa es el supplier, el distribuidor o el proveedor, y otra cosa es el nombre o el part number de que le da el distribuidor al componente. Bien, y el último campo que voy a agregar es uno llamado de verificación. De verificación realmente no es tan importante, pero nos da información y nos da seguridad a la hora de reutilizar el componente. Es como otro pasito más, otro peldaño más a hacer nuestra librería más robusta, ¿no? Con menos bugs. Por ejemplo, ahora mismo que vamos a agregar un componente, en la verificación le diríamos que no, porque no hemos producido la PCB ni la hemos testado. Pero imaginemos de que usamos esos componentes, mandamos a pedir la PCB, la montan, la traen, las comprobamos y todo funciona como debería de funcionar. Por lo tanto, ahora nos podríamos venir a nuestra base de datos y en Verified poner que sí, ¿vale? Poner de que está verificado. Eso significa de que al siguiente diseño, si usamos ese tipo de componentes y en Verified pone que sí, pues nos da la garantía de que todo está correcto. Por lo tanto, sería bueno, pues un campo pues, de seguridad, ¿no? Bien, pues estos son los campos que voy a agregar de momento. Creo que con esto da suficiente información del componente en sí. Y ahora tengo que decirle, tengo que especificar bueno, pues un identificador clave que sea único. De estos campos, el único que me va a dar algo que sea único será en el Manufacturer Part Number. Por lo tanto, aquí en PK le doy que sí. Otra cosa aquí en esa columna que pone NN, significa not null, significa de que estos campos no deberían estar vacíos. Entonces le voy a decir de que el de Manufacturer Part Number no debe estar vacío nunca y el de símbolo y footprint tampoco deberían estar vacíos nunca, ¿vale? Para que así tenga, porque si estos campos están vacíos, estamos perdidos. Significa de que a la hora de pasar al rutado al posicionado y rutado de nuestros componentes, no tendríamos el footprint y a la hora, por ejemplo, del símbolo de crear nuestro esquemático, no tendríamos el símbolo. Por lo tanto, estos campos no deberían de estar vacíos en nuestra tabla, en nuestra base de datos. Bien, una vez que lo tenemos, todo de texto, le damos a OK. Y ya tenemos nuestra primera base de datos llamadas KiCad-DB, nuestra primera tabla llamada MCU Spreadsheet con estos campos, ¿vale? Estos campos serán repetidos para las sucesivas tablas que creemos. Por ejemplo, en este caso es de MCU para un microcontrolador Spreadsheet, pero si creamos resistencia, pues estos campos también se repetirán, ¿vale? Así que lo podemos reusar. Bien, una vez que tenemos la tabla, los campos todo definidos, vamos a agregar nuestro primer componente. Para ello, aquí en esta pestañita que pone Browse Data, le damos aquí y aquí podemos ver todos los campos que hemos definido anteriormente y que están presentes en esta tabla, ¿vale? Perfecto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es agregar una nueva fila que será o que identificará a un componente. Por lo tanto, le damos a este icono que se llama Insert a New Record in the Current Table. Perfecto. Como podemos ver aquí, el primer componente que nos ha agregado, si vemos en el Manufacturer Part Number, en el Symbol y en el Footprint, no pone null. Eso significa de que estamos obligados a introducir un campo. Necesitamos introducir algún tipo de parámetro ahí. Bien, y eso es lo que vamos a hacer. Como he dicho anteriormente, nos vamos a basar en el diseño de footprint o de componente que hicimos en un vídeo posterior para el dispositivo Spreadsheet. Nos vamos a ir a KiCad y nos vamos a basar en esa librería, en ese símbolo que creamos en el anterior vídeo. En este caso sería el SP32, ese de aquí, ¿vale? Este fue el símbolo o el componente que creamos. Nos vamos a propiedades y, bueno, tenemos este tipo de información. Bien, como hemos dicho anteriormente, al principio del vídeo, las librerías basadas en base de datos, relacionadas en base de datos, lo que hace es identificar componentes únicos, dispositivos únicos. Cuando creamos ese dispositivo, en el anterior vídeo, dije de que iba a crear un dispositivo general. Es decir, aquí no iba a crear ningún tipo, no iba a especificar
qué tipo de chip iba a usar. Porque si nos vamos a la hoja de características del Spreadsheet, ¿vale? Podemos ver de que existen dos modelos. El WROOM 1 y el WROOM 1U. El 1 tiene la antena integrada y el 1.1 tiene la antena integrada para antena externa. Pero dentro de estos modelos existen submodelos dependiendo del tamaño de flash, de PSRAM, de temperatura, ¿vale? Pues depende, hay diferentes submodelos. Por lo tanto, para identificar uno en concreto es lo que vamos a hacer usando la base de datos. Por ejemplo, vamos a usar este de aquí. Vamos a definir este modelo. ¿Vale? Copiamos, nos vamos a nuestra base de datos y el Manufacturer Part Number es ese modelo. Y le damos a aplicar. ¿Vale? Y lo tenemos. Aquí ya tenemos el primero. En Manufacturer, bueno, pues Spreadsheet, lo mismo. Lo tenemos. En la descripción lo voy a dejar de momento en null y ahora os diré por qué. Voy a saltarme y voy a ir al datasheet. Tengo aquí el datasheet, el PDF y la dirección. Por lo tanto, me voy aquí y lo pego. Y lo tengo ya ahí. Bien. Para el símbolo y el footprint. Importante. Si nos vamos de nuevo a la web de KitKat, donde está la documentación para las librerías de base de datos, nos dice que para el símbolo y para el footprint tiene que seguir ese tipo de nomenclatura o estructura. Primero es el nombre de la librería de símbolos, dos puntitos y el nombre del símbolo. Y para el footprint lo mismo. El nombre de la librería del footprint, dos puntitos y el símbolo, el nombre del símbolo dentro de esa librería. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a hacer. Así que si nos vamos de nuevo a nuestro símbolo, ¿vale? En KitKat vemos que el nombre del símbolo, el nombre de la librería es MCU Spreadsheet. Entonces nos vamos aquí y en símbolos ponemos MCU Spreadsheet. Y ahora dos puntitos. Es muy importante, y repito, es de vital importancia en que no nos confundamos en las letras, ¿vale? Ni en el nombre. Este nombre tiene que ser el mismo que el de la librería. De otra manera, KitKat no podría reconocerlo. Bien, ahora lo que estoy especificando es la librería donde KitKat tiene que buscar el símbolo y ahora tengo que decirle el nombre del símbolo. En mi caso, el nombre del símbolo es este de aquí, el valor. Así que lo copio, me voy a la base de datos y la voy a completar, ¿vale? Así que, resumiendo, nombre de la librería de símbolos, dos puntitos y el nombre del símbolo dentro de la librería de símbolos, que es este. Y le doy a OK, a aplicar. Perfecto, lo tengo. Ahora para el footprint, pues bueno, ya lo tengo definido aquí, así que lo puedo copiar de aquí y lo pego aquí. ¿Vale? Voy a abrirlo un poquito para que se vea todo, ya que tenemos espacio. Perfecto. Y aquí en el de footprint, pues lo mismo, dice el nombre de la librería de footprint, que se llama RF Module, dos puntitos, y el nombre del footprint específico dentro de la librería, que sería ese de ahí. Perfecto. Bien. Como hemos dicho anteriormente, lo de los distribuidores o proveedores de componentes, pues yo lo pongo porque así me va a agilizar la tarea de generar la lista de componentes, Bill of Material. Por eso pongo al menos un supplier. El supplier o distribuidor o proveedor, como queráis llamarlo, que yo más o menos uso de manera habitual es Mouser. Por tanto, si me voy a Mouser y busco el componente concreto, que es este, lo tengo aquí, ¿vale? ¿Por qué he dicho anteriormente que me voy a saltar un poco la descripción? Bien, porque si me voy al datasheet, la descripción que me da es genérica. Es cierto que podría completar la descripción genérica con los datos que me da aquí. Pero si me voy a Mouser, ya lo ha hecho por mí. Así que me voy aquí a Mouser, copio la descripción, me voy a mi base de datos, a la descripción y ahí está. Perfecto. En Supplier, pues pongo Mouser.
el part number o el número o la manera que mouse identifica ese componente es esta. Así que lo copio y lo pego ahí. Perfecto. Y en verificado, como he dicho anteriormente, vamos a poner que no, porque de momento es un componente nuevo que estamos agregando en nuestra base de datos y no lo hemos usado todavía. Hasta que no lo usemos y comprobemos que todo está correcto, se queda con no. Poner la verificación en no. Perfecto. Pero una vez que lo tenemos, nuestro primer componente, ahora lo único que tenemos que hacer es simplemente guardar. Y para guardar o compactar nuestra base de datos, nos vamos aquí a Tools y le decimos que compacte la base de datos. Nos sale la temporal o la main. Nosotros estamos trabajando dentro de la main. Así que seleccionamos main y damos a OK. Perfecto. Pues en teoría ya tenemos nuestra base de datos, la primera tabla, y dentro de la primera tabla tenemos nuestro primer componente. Bien, pues un primer paso hecho. ¿El siguiente paso cuál es? El siguiente paso, según KitKat, tenemos que generar el archivo de KitKat de base de datos. Y para ello tenemos que copiar esto y usarlo como plantilla. ¿Vale? Así que copiamos. Y ahora lo vamos a manipular un pelín. Perfecto. Podéis usar cualquier tipo de archivo de texto que queráis, ¿vale? Yo voy a usar el Visual Studio Code. Podéis usar si queréis el blog de notas. Bien, pues esto de aquí es la plantilla, como digo, la plantilla que KitKat pues, nos ofrece. Y esto es lo que al principio del vídeo que he dicho de que echaba en falta o he hecho en falta de que KitKat pues disponga de una herramienta, ¿vale? Que nos facilite el manipular las bases de datos que KitKat puede leer en vez de hacerlo de manera manual, ¿no? Yo he hecho en falta pues bueno, una herramienta que creo que no consumiría mucho espacio y sería bastante sencillita, pero en fin, tampoco es muy difícil, ¿vale? Así que copiamos esta plantilla, la hemos copiado aquí y ahora vamos a crear este archivo de base de datos que KitKat es capaz de reconocer. Aquí el nombre, pues básicamente podemos poner lo que queramos, ¿no? Pues voy a poner KitKat Database, aquí lo que tú quieras poner, la descripción, y eso sí es importante. Como he dicho anteriormente, KitKat solamente reconoce los conectores de base de datos y su archivo de base de datos, o mejor dicho, la base de datos y su archivo de base de datos solamente reconoce el conector como ODBC, ¿vale? Y dentro del ODBC, pues tenemos que indicarle dónde está o qué tipo de base de datos, cuál es el nombre de la base de datos que tiene que conectar. Por lo tanto, tenemos que escribir aquí DSN igual y ahí le damos el nombre de nuestra base de datos. El nombre de la base de datos que yo le di, lo podemos dar aquí de manera rápida, es KitKatDB. ¿Vale? Así que ponemos aquí KitKatDB y punto y coma. Bien, con este apartado aquí que se llama fuente, decimos que el tipo de conector es ODBC, es el único que podemos hacer, y esta es la cadena de abrir o de decirle o de indicarle el nombre de la base de datos. ¿Vale? Bien, aquí tenemos username y password, pero yo no lo voy a usar de momento porque como utilicé la arquitectura SQL Little, yo de momento no sé cómo, en esta base de datos, no sé cómo agregarle usuarios y modos, ¿vale? Sería conveniente o sería bastante útil poder agregar aquí tipos de usuarios. Por ejemplo, un usuario que sea administrador y que tenga los privilegios de escribir y leer la base de datos, y otro tipo de usuario que sean, pues los privilegios que tenga es simplemente de lectura, ¿vale? Que no puedan modificar la base de datos. Pero bueno, en SQL Little no sé, no he encontrado la manera de hacerlo. En MySQL sí sé hacerlo, pero aquí no, la verdad que no he encontrado la manera de hacerlo. Pero da igual, si vosotros sabéis, dejádmelo en los comentarios. La verdad que de momento, como no es el propósito del vídeo, el propósito del vídeo es crear una base de datos, pues no lo saltamos. Por lo tanto, esta parte de aquí no la podemos saltar. Bien, y aquí es donde entra un pelín el meollo, ¿no? La parte de librerías. Aquí donde tenemos que editar
cada vez que creemos una tabla, una nueva tabla, la tenemos que agregar aquí, la tenemos que editar aquí, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, en name, el nombre de nuestra primera tabla se llama spreadsheet. No hace falta que estén en orden, sino simplemente que estén presentes, ¿vale? Bien, sería el nombre y en table, lo mismo nombre. Recordar que la key lo tenemos aquí, en manufacturer part number. Por lo tanto, aquí en key part number. Es muy importante de que prestéis atención de cómo, de que escribáis de manera correcta o que los nombres coincidan. Quiero decir, de que este nombre sea el mismo que este. Si no, KiCad no va a poder, nos dará un error, ¿vale? Bien, en símbolo y en footprint, cuidado aquí porque yo, si no recuerdo mal, sí, perfecto. Si no recuerdo mal, yo he puesto symbol y footprint sin S. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que quitarle esa última S. Bien. Y aquí en fields, bueno, pues de momento lo vamos a dejar por defecto. De momento lo vamos a dejar por defecto y lo tocaremos y lo actualizaremos una vez, ¿vale? Consigamos que KiCad sea capaz de gestionar nuestra base de datos, de reconocer y gestionar la base de datos que hemos creado. Así que lo vamos a dejar por defecto de momento. Vamos a guardarlo y la manera de guardarlo va a ser así. KiCad db y importante, la extensión tiene que ser esta de aquí, la que nos indica KiCad. Significa que la extensión tiene que ser KiCad dbl. Así que nos volvemos aquí y esta va a ser la extensión. Guardamos, ¿vale? Cuidado con esto porque, ¿ves aquí? Me ha creado una extensión .json. Por tanto, tengo que volver aquí a librería y, bueno, tengo que cerrar esto y tengo que quitarle ese JSON. Vale, le digo que sí. Perfecto. Ahora sí lo tengo. KiCadDB.KiCadDBL. Y lo voy a abrir de nuevo con el Visual Studio. Voy a decir que confío. Perfecto. Bien. Y ya lo tengo. Ya lo tengo aquí. Bien. Ahora, bueno, aquí lo podemos ver de manera visual. Tenemos nuestro archivo de base de datos creado aquí con el SQLite y tenemos el archivo de KiCad de base de datos, este de aquí, ¿vale? Creado con la plantilla que KiCad nos ofrece en su página web, ¿vale? Ahora lo que tenemos que hacer es relacionar o conectar estos dos archivos, la base de datos, conectarla con el archivo de base de datos de KiCad. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos con el conector ODBC que hemos instalado anteriormente. Y yo en mi caso, como estoy trabajando con 64 bits, pues elijo el ODBC 64 bits. ¿Vale? Bien. Pues una vez que estamos aquí, lo que vamos a hacer es crear una nueva conexión. Le damos a conectar y decimos que el formato o el driver, en este caso va a ser el formato de los datos, es SQLite 3 o DBC driver, ¿vale? Esto nos debe salir aquí una vez que hayamos instalado nuestro driver. Le damos a terminar y ahora le damos el nombre que queramos. En mi caso, todo el mismo nombre. Podemos cambiar el nombre si vosotros queréis, ¿vale? Pero en mi caso, bueno, KiCadDB. Y ahora, en Database Name, seleccionamos nuestra base de datos. Esto es importante. Tenemos que seleccionar la base de datos. KiCad.db. La base de datos que hemos creado aquí, en SQLite. Le damos a abrir y OK. Y ya nos aparece aquí, ¿vale? 64 bits y con ese tipo de arquitectura o de driver. Y le damos a OK. Bien. Cosa importante, ahora en KiCad, es que cada vez que manipulemos una base de datos, que empecemos desde cero.
Cerramos KiCad y lo volvemos a abrir. Ahora nos vamos a preferencias. Bueno, y otra cosa importante, ¿vale? Que se me había olvidado antes comentarlo, es que en la base de datos, por ejemplo, tanto en los símbolos como en el footprint, están referenciadas a una librería. Por ejemplo, la de símbolos. La de símbolos está referenciada a la librería MCU Expressif, que es una librería de símbolos. Y dentro de esa librería de símbolos nos encontramos este símbolo específico, ¿vale? Por lo tanto, y como ese tipo de símbolos o ese tipo de librerías la he creado yo aparte, le tengo que indicar a KiCad dónde están esos archivos. Por lo tanto, aquí en preferencias, si abrimos KiCad, nos vamos a preferencias y le vamos a añadir, ¿vale? Vamos a añadir dónde están esos archivos, esas carpetas. Aquí en configurar path, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es agregarle otros paths. En mi caso va a ser Aqueronte, por ejemplo, symbol dir, las direcciones. Y ahora le voy a indicar que esos símbolos yo lo he creado en esta carpeta, en librería, aquí, en símbolos, ¿vale? Y la otra que tengo que crear es Aqueronte footprint dir. Y la de footprint está aquí. Eso significa que cada vez que KiCad cargue nuestra librería, pueda encontrar nuestro símbolo en esta dirección y nuestro footprint en esta dirección, ¿vale? Así que le damos a OK y perfecto. Y aquí KiCad sabe dónde está nuestro símbolo y nuestro footprint. ¿Cosa que tenemos que hacer ahora? Pues simplemente agregarlo. Así que le damos aquí a agregar nuestra librería de base de datos. Así que le damos aquí a Manage Symbol Libraries y vamos a agregar nuestra librería. Le damos aquí a la carpetita. Vamos donde hemos guardado nuestro archivo, este archivo, ¿vale? De la plantilla de KiCad. Nos vamos donde lo hemos guardado y le damos a abrir. Perfecto. Comprobamos de que está activo y visible y podemos ver aquí de que KiCad automáticamente en el formato, el formato de la librería, lo reconoce como base de datos. Bien, si no hemos cometido ningún tipo de error a la hora de escribir, ¿vale?, los nombres, KiCad no debería dar ningún fallo una vez que le demos a OK. Así que vamos a ver si todo está perfecto. Damos a OK. Esperamos un poquito para que lo compruebe todo. Y ahora mismo podemos ver de que no ha dado ningún tipo de error. Eso significa de que a priori la estructura es correcta. Bien, para comprobar de que nuestra librería funciona y es operativa, pues vamos a abrir cualquier tipo de esquemático. En este caso, bueno, yo tengo el proyecto del semisumador, así que voy a abrir el esquemático y voy a buscar un componente, como lo haría de manera normal. Aquí en filtros, mi librería se llama KiCad y me la puede reconocer aquí, ¿vale? Un fallo que he encontrado, un bug que he encontrado es que si selecciono mi librería y le doy aquí y la selecciono, no puedo ver ningún tipo de componente. Debería aparecer al menos uno, el que hemos agregado. Pero, ¿vale?, si me voy a otro tipo de librería y vuelvo a mi librería, mi componente aparece como arte de magia. Bueno, será un fallito que lo corregirán. Para comprobar de que todo va bien de momento, pues mira, abro mi base de datos y puedo ver de que el nombre que yo le he dado a mi componente aparece aquí. Y que el símbolo, ¿vale?, el símbolo que está dentro de la librería de símbolos MCU Expressif que yo he creado, aparece aquí también. Por lo tanto, de momento todo va bien, todo parece que va perfecto. Así que ahora lo que voy a hacer es agregar ese componente a mi esquemático. Ya aquí lo tenemos, ¿vale? Y básicamente, de esta manera, es como podemos trabajar con librerías basadas en bases de datos. Bien, otra cosa que podemos hacer ahora para refinarlo o dejarlo a nuestro gusto es que si le damos a doble clic aquí al componente, ¿vale?, podemos ver que tiene
varios tipos de campos, pero nosotros hemos definido más campos aquí. Y nos gustaría de que estos campos, bueno, pues se trasladasen aquí para que una vez que creemos la lista de componentes, el Bill of Material, pues bueno, pues esa lista, ese Bill of Material, fuese lo más completo posible. La manera de hacerlo, ¿vale? La manera de hacerlo es volviendo a la plantilla. Y recordad que os dije de que íbamos a modificar la plantilla y vamos a tunearla, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Antes de empezar a modificar, vamos a volver un poco a las instrucciones que ofrece KiCad en su página web. Y aquí podemos ver todos esos campos o configuraciones que podemos hacer, ¿vale? Que podemos agregarlas. Por lo tanto, en mi caso lo que voy a hacer es aquí, y esto es lo tedioso, ¿vale? Por eso he hecho en falta esa herramienta que he dicho anteriormente de que KiCad ofreciese para modificar y crear este archivo que es de KiCad, porque es el archivo de base de datos de KiCad. Me gustaría una herramienta propia de KiCad, no que yo tenga que abrir y modificarlo a mano, pero bueno, da igual. Espero que en el futuro lo haga. Lo que vamos a hacer aquí es, en campos, vamos a agregar todas aquellas columnas, tantas columnas como nuestra base de datos tenga, como columna nuestra base de datos haya, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer. Así que aquí en columna le damos a Manufacturer Part Number. Y es una cosa importante que en los símbolos aquí le vamos a dar value. Pero de esta manera. ¿Y por qué? Bien, si nos volvemos aquí, bueno, eso es la base de datos, cerramos. Si yo abro KiCad y me voy, por ejemplo, al Symbol Editor y me voy a mi símbolo, ¿vale? Los campos que tiene el símbolo, este símbolo es el que tiene mi componente de la base de datos, ¿vale? KiCad por defecto nos dice de que al menos estos 5 campos son obligatorios. Por lo tanto, no puedo cambiar, ni siquiera puedo cambiar el nombre. Por lo tanto, lo que quiero en value, aquí, quiero que en vez de aparecer el nombre genérico del símbolo, como aparece ahora, como está apareciendo ahora, que es el nombre genérico del símbolo, lo que quiero que aparezca, voy a poner arriba, a ver que no lo líe, lo que quiero que aparezca es el nombre concreto del dispositivo, el Manufacturer Part Number, ¿vale? Ese es mi objetivo. Por eso, aquí, en el Manufacturer Part Number, le voy a dar el valor de value. Lo restante de aquí, bueno, por lo restante lo voy a borrar todo y solamente voy a dejar esto, lo de Inherit Properties. Significa heredar propiedades, ¿vale? Si nos vamos aquí otra vez a la página web, a la documentación, nos dice que si está en true, que si es cierto, si este campo existe en el componente, en el símbolo, y en la base de datos, el campo se sobreescribirá con la información que esté en la base de datos. Por lo tanto, le voy a dar a true, ¿vale? Por eso lo pongo en true. Bien. Y estos van a ser los 3 campos para todo. Para todas las columnas que he creado aquí en esta tabla. Por lo tanto, esta va a ser el manufacturer. Y ya manufacturer lo puedo poner como manufacturer, ¿vale? Y ahora esto empieza lo tedioso, que tengo que copiar y pegar, ¿vale? Y hacerlo. Tenemos el description. Bien. Pegamos otra columna, que sería el datasheet. Esto sería más dinámico si KiCad, bueno, pues tuviese pues la herramienta, ¿no? de hacerlo. Tenemos el verified. Una cosa importante es que no necesita que esté en orden. Mientras esté aquí, ya KiCad es capaz de procesarlo. Tenemos el supplier 1.
Y finalmente tenemos el supplier 1 part number, ¿vale? Y ahora aquí sí puedo copiar y pegar. Bien, aquí dentro de las propiedades es un poco... se tiene que darle una... La gente que le tiene que dar una vuelta, porque creo que propiedades está basado o está linkado o relacionado con las librerías de por sí, no por cada tabla, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es que voy a quitar las propiedades. Y las propiedades se heredarán del símbolo de por sí, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos esto, nuestro campo... Bueno, espérate un momento. Sí, las quito. No sé si tengo que quitar esta coma, quizás tengo que quitar la coma, pero bueno, da igual. Lo guardo, me voy a KitKat y ahora lo que voy a hacer es cerrarlo todo. Como he dicho, cada vez que modifiquemos, el archivo de base de datos de KitKat, es conveniente cerrar y empezar de nuevo con KitKat. Abro KitKat y ahora voy a ver si mi componente pues ha heredado. Ve aquí que me dice que es inválido. Vale. Y eso va a ser por esto. Eso va a ser por la coma esta. Quito la coma, guardo y ahora abro KitKat otra vez. Por eso digo que es un pelín tedioso. Si tuviese una herramienta aquí KitKat que nos salvara de las comas, los semicomas, las comas, los corchetes, pues sería mejor. Pero bueno, no pasa nada. Busco el componente, ahora no tengo errores, perfecto. Me voy a KitKat. Tengo ese pequeño pack, por tanto me tengo que ir a una librería de antes y la selecciono y ahora tengo mi componente, ¿vale? Doble clic, le doy mi componente y lo primero que puedo notar ahora es que ya en el valor no aparece el valor genérico del símbolo, sino que aparece el valor del componente en sí, ¿vale? Por tanto, bien, una cosa hecha. Si le doy doble clic al componente para las propiedades, puedo ver de que todos los campos, toda la información que he agregado yo a mi componente, en mi base de datos, aparece reflejada aquí en KitKat. ¿Y por qué esto es útil? Bueno, básicamente porque toda esta información después se portará a la lista de componentes, de materiales, una vez terminemos nuestro diseño en el esquemático, ¿vale? Por lo tanto, esto es bastante útil, ¿vale? Bien, y bueno, esta es la manera de hacer componentes, bastante fácil. Os voy a enseñar ahora, ¿vale?, cómo agregar más componentes. Por ejemplo, hemos agregado este de aquí, ¿vale? El primero. Vamos a agregar este segundo. Pues, la manera de hacerlo sería, nos vamos aquí, agregamos a una nueva fila, pegamos el part number, el nombre de la empresa, el datasheet es el mismo, por tanto copiamos y pegamos, el símbolo es el mismo, copiamos y pegamos, el footprint es el mismo, copiamos y pegamos, el supplier es el mismo, copiamos y pegamos, bueno, y cuidado porque ahora el part number del supplier no es el mismo, pero nos vamos a nuestro distribuidor habitual, pegamos, copiamos y pegamos ahí y lo encontramos aquí. Y una vez lo tengamos encontrado, pues en la descripción copiamos, lo venimos aquí en la descripción y lo tenemos. Y el Mouser lo identifica de esta manera. Por lo tanto, volvemos aquí y lo tenemos. Y ahora decimos que no está verificado. ¿Vale? No. Nos vamos a tabla, compactamos la tabla y le damos a OK. Bien, una vez que lo tenemos aquí, en KitKat, en teoría,
Vale. Si refrescamos y volvemos a entrar en nuestro esquemático y vamos aquí a KitKat, a nuestra librería, aparece nuestro componente, ¿vale? Nuestro nuevo componente. Por ejemplo, vamos a agregar otro. Vamos aquí y vamos a agregar este de aquí, el N16. Pues una nueva fila con un nuevo componente. Aquí copiamos, pegamos, el datasheet es el mismo, el símbolo es el mismo, por lo tanto copiamos y pegamos. Este es el mismo, la verificación es la misma y lo único que tenemos que tener en cuenta ahora es en el supplier. Aquí nos vamos a nuestro distribuidor habitual y una vez que lo encontremos, la descripción es distinta y el part number o la manera que Mouse se lo identifica es distinta. Ahí lo tenemos. Aquí estaría, ¿vale? Compactamos la base de datos, volvemos a nuestro diseño de KitKat y vamos a ver si lo lee de manera directa o tenemos que refrescar. Vamos a ver, esto no lo he hecho yo de momento, así que vamos a verlo. Buscamos nuestra librería, vamos a KitKat y automáticamente, mira, no lo encuentra, ¿vale? Podemos poner el N16. El 1.8. Y el N4 me faltaría poner. Bueno, lo he puesto ahí arriba. ¿Vale? Y de esa manera, y como podemos ver, los datos se heredan de los parámetros que tenemos en nuestra base de datos. ¿Vale? Como podemos ver, tener una librería en base de datos, bueno, pues crearla y agregar nuevos componentes es bastante fácil. Lo más tedioso, ¿qué es? Bueno, lo más tedioso sería esta parte de aquí. El que cada vez que creemos una nueva tabla, pues tenemos que copiar esta parte de aquí, tenemos que copiar todo esto y pegarlo, ¿vale? Para poner todos nuestros componentes. Eso sería la única parte, bueno, la más tediosa. Pero esperemos que KitKat, pues, bueno, pues ofrezca o actualice la parte de Manager y ponga aquí un tipo de nueva aplicación para los archivos de base de datos, ¿vale? Y esta es la manera de crear librerías basadas en base de datos. Si te ha gustado el vídeo, pues como siempre, dale un like, suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. Si tengo un tipo de comentario, déjamelo. Y bueno, también deciros de que os subiré la base, mi librería de base de datos estará disponible para vosotros para que lo podáis descargar, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.